Hola Patricio, muy buenas tardes y muy buenas tardes a las personas que hoy día nos están acompañando. Oye, no, yo tengo hijos chicos, nos decía el otro día el médico, mira, en los niños de 2 años, un poquito más, las defensas están considerablemente más bajas porque prácticamente no han salido de la casa producto de la pandemia. ¿Es real esto, Juan Andrés? Eso es claramente cierto, es un fenómeno que estamos viendo muy frecuente. Yo también tengo un hijo pequeño de poco más de 2 años, así que nació casi cuando se estaban diagnosticando los primeros casos de coronavirus. Y es muy frecuente ver que estos pacientes o estos niños, ¿cierto? No han estado expuestos a infecciones virales como estábamos acostumbrados. Los inviernos del año 2020 y 2021, a raíz del confinamiento, a raíz de que los niños no asistieran a clases, ¿cierto? Que estuvieran cerrados los jardines infantiles, y que todos tomáramos muchas medidas de prevención. Finalmente tuvimos una ausencia de circulación de virus respiratorios prácticamente. Lo único que circulaba era coronavirus. Desde fines del año pasado comenzamos a abrir, ¿cierto?, los colegios. Este año ya la presencialidad se tomó, ¿cierto?, por completo en nuestras salas de clase. Y eso ha traído un invierno, ¿cierto?, o unos meses fríos, prácticamente como antes de la pandemia. Yo creo que muchas veces nosotros los pediatras habíamos estado 2 años muy tranquilos, si uno pudiera decirlo, a pesar del coronavirus, porque los niños la verdad es que no tuvieron tantos problemas con el COVID. Para nosotros por ejemplo, probablemente va a ser un invierno mucho más trabajado que los 2 anteriores en ese sentido. Y lo estamos viendo desde ahora. O sea, desde hace un par de semanas comenzamos a ver un aumento explosivo, si pudiéramos decirlo, de enfermedades respiratorias. Y esto supone además otra dificultad, Juan Andrés, porque los centros asistenciales, los consultorios, las postas de salud, los hospitales de alguna manera se han visto colapsados por la alta asistencia de pacientes, de niños y niñas con enfermedades respiratorias. ¿Qué se hace en estos casos? Porque de pronto, por otro lado, el riesgo de que nuestros niños, incluso uno mismo, se contagie con otra enfermedad cuando asiste al centro asistencial. Entonces, demanda otra complejidad para los papás, ¿verdad? O sea, de todas maneras, como que tu pregunta abarca varios aspectos, pero sin duda la pandemia, ¿cierto?, de la que todavía estamos transitando, nos obligó a cambiar nuestra forma, nuestra práctica clínica, nuestra forma de pensar y nuestra forma de atender también a nuestros pacientes. Nos obligó a sectorizar servicios de urgencia, en urgencias respiratorias y no respiratorias, nos obligó a un flujo de pacientes donde tú ingresas un paciente a la consulta y no puedes después enviar de vuelta a la sala de espera mientras ves otro y mientras esperas que le haga efecto un medicamento, sino que eso ya te reserva un box hasta que logras despacharlo. Nos obligó a muchas cosas, finalmente, muchos cambios, y eso finalmente, claramente, va a hacer que este invierno sea, sin lugar a dudas, complejo desde el punto de vista de enfermedades respiratorias. Ahora, ¿cuáles son, a propósito de enfermedades respiratorias, cuáles son las más comunes en niños, niñas y adolescentes, Juan Andrés? Lo que más estamos viendo en estos momentos es circulación de virus respiratorios tradicionales. Significa rinovirus, significa virus respiratorio sincicial, virus para influenza, que son virus comunes del invierno, que circulaban todos los inviernos antes de la pandemia. ¿Ya? Y que claramente nosotros sabíamos de que en la medida en que volviéramos, ¿cierto?, a la presencialidad, volviéramos a abrir los colegios, volvieran a abrir las salas cunas, iba a comenzar a circular nuevamente estas infecciones que son clásicas de todos los inviernos, de nuestras clásicas campañas de invierno. Llega esta fecha, los pediatras nos ponemos nuestra tenida de guerra, ¿cierto?, y nos preparamos para enfrentar un nuevo invierno. Sí. La complejidad, sí, te escucho un poco, te escucho bien, pero tengo algún problema con el retorno. ¿Y cuáles son los cuidados que debieran tener los papás en la casa? Cierto que es difícil evitar que los niños se contagien finalmente, porque, claro, van al jardín infantil los más chicos, vuelven después de un par de días, vuelven contagiados. Los adolescentes van al colegio y después de un par de días vuelven contagiados. ¿Cómo se previenen estas enfermedades estacionales este año, particularmente este año, ¿no, Juan Andrés? Sí, la pregunta, la verdad, es bien compleja, porque muchas herramientas como prevenir enfermedades nosotros
las hemos sabido de mucho tiempo. Implica lo que aplicamos en la pandemia, el distanciamiento social, el lavado de manos, el no estar en contacto con personas resfriadas, ¿ya? El ventilar los espacios cerrados, el no acudir a lugares con mucha aglomeración de personas, porque algún medicamento, alguna vitamina, o sea, el día en que alguien descubra algo de eso, se va a ganar el premio Nobel, no hay duda para eso. Porque francamente las enfermedades respiratorias llegan y los virus circulan, y no tenemos algo como uno prevenirlas, ¿ya? Lo que pasa es que la mayoría de los niños, o la mayoría de nosotros, qué sé yo, tenemos alguna infección por algún virus, y nos recuperamos. Tenemos un resfrío común, ¿cierto? O en algunos casos una gripe, una faringitis. ¿Por qué son tan complejos estos niños pequeños? Sobre todo porque efectivamente son más pequeños, significa que su vía aérea es más pequeña, significa que tienen más riesgo de que sus bronquios se comprometan, de que generar lo que nosotros le llamamos obstrucción bronquial, principalmente porque sus bronquios son más pequeñitos. Esto es como tapar una cañería. Si uno tiene una cañería más grande, tú necesitas más porcentaje de obstrucción, ¿cierto?, para generar una reducción significativa de su vía respiratoria. En cambio, los niños chiquititos son tan pequeñitos que a veces solo un poco de moco, por ejemplo, de mucosidad, o a veces los niños muy pequeños solo tener mucosidad en la nariz. No es necesario que tengan compromiso de los bronquios o no tener una neumonía, francamente, sino que a veces solo tener compromiso en la nariz los puede complicar mucho desde el punto de vista respiratorio. Ese es un buen tema porque finalmente la pregunta es ¿cuándo acudir efectivamente a un centro asistencial? ¿Qué síntomas debe presentar un niño para decir, mire, debo llevarlo efectivamente? Y con eso eventualmente podemos evitar el colapso que están sufriendo estos centros, ¿no? Entonces, te reitero la pregunta, ¿qué síntomas debe presentar un niño o una niña para decidir entonces llevarlo a la posta, al consultorio o directamente al hospital? Mira, yo creo que es importante que todos los papás de niños pequeños o de los papás sepamos que este va a ser un invierno donde los niños se van a enfermar. Y eso requiere planificación de parte de los padres también, ¿ya? De parte del equipo de salud, mucha educación, pero de parte de los padres también cierta planificación. ¿Y a qué voy con esto? Yo creo que es necesario llevar a un niño en cuanto comienza con el primer achú, la primera tos, el primer moco. Eso no, claramente no. Ese paciente no debe llegar a servicio de urgencia, ni siquiera debiera consultar. O sea, ese paciente tiene que manejarse en su casa, ¿cierto? Hay que limpiarle la nariz. Si tiene fiebre, cada papá tiene que saber cuánto pesa su hijo, cuánto paracetamol le puedo dar, ¿cierto? Y obviamente, cuando llegar a urgencia, sobre todo yo diría, y quiero hacer énfasis en esto, en esto que acabo de mencionar, yo creo que es muy probable que todos los que tienen hijos pequeños durante este invierno algún episodio de fiebre van a tener. Prepárense, averigüen cuál es la dosis de paracetamol que le toca a su hijo, cuál es la dosis de qué darle para la fiebre, cómo le bajo la fiebre. Son preguntas básicas. Muchos pacientes colapsan las urgencias con ese tipo de preguntas, ¿ya? Y eso claramente colapsa el sistema, ¿ya? Entonces, yo creo que uno debiera poner ojo en ciertas cosas. O sea, un niño que no se ve, que no se está alimentando bien, por ejemplo, que no recibe líquido, que no está tolerando ni siquiera la leche, por ejemplo, o un niño pequeño que no logra alimentarse al pecho. Mucho ojo. Sobre todo los niños, por ejemplo, muy chiquititos, menores de 3 meses, sí consulta en un servicio de urgencia precoz, de todas maneras. Niños menores de 6 meses, bueno, uno puede esperar un poco más. Niños más grandes, 2 años, 3 años, claramente consultar después de 2 días completos de fiebre o signos de dificultad para respirar. Yo creo que eso es donde hay que poner, y nosotros como país, nosotros no lo hemos hecho mal, nosotros hemos educado a la población, sabemos, todos los años en campaña de invierno, ¿cierto?, aparecen nuevamente los videos y dice, si usted nota que su hijo respira rápido, que se le hunden las costillas, que se queja al respirar, consulte el servicio de urgencia. Yo creo que esos son a lo que hay que invitar a la población a consultar. Sí, mira, nos preguntan a través del Facebook Live, por donde estamos también transmitiendo, doctor Navarro, nos pregunta Carlos Fuentes, ¿y de qué forma podemos ayudar a nuestro sistema inmunológico? ¿De qué forma podemos ayudar no solo al nuestro, sino también al de nuestros hijos e hijas, ¿no? Hay algunos alimentos, por ejemplo, la vitamina C, se ha dicho tradicionalmente, mira, pudiera ayudar efectivamente a prevenir o a combatir la incurrencia de un resfrío. La verdad es que todas esas estrategias de, uno diría, medicina tradicional, yo absolutamente a favor en la mayoría de las cosas, mientras no ponga en riesgo
a los niños, algo que francamente se haya demostrado, porque esto claramente es algo que se sabe de mucho tiempo, como que está esto de que la vitamina C, cierto, que algunos alimentos, pero cuando se ha tratado de estudiar y se le ha dado a los niños vitamina C para tratar de ver si es que se resfrían menos, se resfrían igual. ¿Ya? Cuando se ha tratado de buscar algún tipo de medicamento para ver si es que no se van a resfriar, la verdad es que si hay alguien que te estornude en la cara, te vas a resfriar. Eso es un hecho, los virus se transmiten así. Entonces, sobre todo en niños que están, por ejemplo, si su hijo está bien de peso, si su hijo ha sido un niño que se alimenta de forma variada, no necesita suplementos vitamínicos, no necesita ninguna cosa. Dentro de los remedios naturales hay que tener ojo, hay algunos con los que, sobre todo, por ejemplo, la miel en menores de 1 año, algunos dicen en menores de 2 o 3, pero la miel ayuda, es un buen calmante para la tos. ¿Ya? Una cucharada de miel yo creo que es mejor que cualquier jarabe para la tos del mercado. Sí, de todas maneras, yo ahí... los pacientes que se han atendido conmigo, yo creo que muy pocos han salido con un jarabe para tos. Yo no indico jarabe para la tos, porque está demostrado de que la tos es un mecanismo de defensa. Eso también es otra cosa importante, quizá de recalcar y de hacer énfasis a los papás que nos están escuchando. Como que uno le tiene terror a los mocos, uno le tiene terror a la tos, pero hay que entender que esa es la forma en cómo el cuerpo se está defendiendo, ¿cierto?, de una infección respiratoria. Es la forma en cómo el cuerpo se está defendiendo de una mañana muy fría, por ejemplo. O sea, es inevitable que alguien sale hoy día salimos en la mañana con ¿cuánto? Con menos 3 grados bajo cero, o sea, con 3 grados bajo cero, y tener mucosidad de nariz es esperable. Hace mucho frío. ¿Y cuándo es preocupante? ¿Y cuándo es preocupante el moco? Algunos hablan, mira, cuando es más verde el moco en los niños hay que preocuparse. Cuando es más transparente no hay problema. Es una creencia muy frecuente, ¿eh? Sí. Y la verdad es que todos cuando nos resfriamos al principio tenemos moco claro y después tenemos moco más espeso. Esa es la evolución natural. Yo quiero hacer énfasis en otra cosa. Los niños que van a la sala cuna o que van a los jardines infantiles o que van al colegio, en promedio se enferman entre 8 y 10 veces en el año. Los niños sanos, no hay que buscarle un problema de defensa, no hay que buscarle alergia, asma, daño pulmonar, etcétera, no les falta nada y un niño se va a enfermar 8, 10 veces en el año. Eso es lo normal. Resfrío, cierto, faringitis, rinofaringitis, búsquele el nombre que quiera, cuadros respiratorios 8 a 10. Y cada resfriado puede durar hasta 1 semana, 10 días incluso, según algunos estudios, los resfríos. ¿Ya? Si un niño tiene una bronquitis, le puede durar la tos 2 semanas. Si tiene una neumonía, le puede durar 1 mes. Mira, nos preguntan además sobre los humidificadores, Juan Andrés. En caso de estar congestionados, ¿funcionan efectivamente? Esa es una buena pregunta, muy moderna, la verdad. Como de algo que es bastante tradicional. Pero la verdad es que no hay evidencia de que acorten los síntomas. Cuando uno tiene un resfrío, nosotros, entre comunidades médicas y de pediatras, y también difundimos a la comunidad, a modo de entre risa y meme y lo que tú quieras, hay un gráfico. El resfrío parte, ¿cierto? Aumenta los síntomas y luego se mejora. 5 días, 7 días. Da lo mismo lo que le des, da lo mismo, se va a demorar igual. Mira, ya. Ahora, un resfrío mal cuidado. Hay harto de mito en esto, Juan Andrés. Hay harto de mito, mucha creencia. De hecho, nos pregunta también la misma Carlos Fuentes, ¿un resfrío mal cuidado puede generar posteriormente algo más serio, asma, por ejemplo? La verdad es que los niños que van a ser asmáticos tienen un perfil diferente. Habitualmente son niños que van a tener cuadros mucho más graves, mucho más prolongados, que van a requerir, por ejemplo, inhaladores desde muy chiquititos. Ellos sí son los niños que uno tiene que poner mucho más ojo, ¿ya? No necesariamente por un resfrío mal cuidado alguien se va a hacer asmático. Lo que pasa es que los pacientes asmáticos están más predispuestos a tener enfermedades un poquito más graves, ¿ya? Hoy en día hablamos de una enfermedad absolutamente tratable, es una enfermedad que está incluida además en nuestras patologías GES, es muy frecuente, la enfermedad crónica más frecuente de la infancia, o sea, es mi pan de cada día. Yo todos los días lo que más veo son niños asmáticos. Así que asociado a muchas cosas, antecedentes familiares, por ahí algunos antecedentes perinatales relacionados al nacimiento, los prematuros, los niños que han tenido infecciones por
por algunos virus muy chiquititos, algunos factores maternos, aprovechar la instancia para recordar el tabaco materno, el tabaco en la familia, aumenta los riesgos de todo. Hoy día, además, 31 de mayo es el Día Internacional sin Tabaco. Entonces, yo creo que también hacer un llamado a la población. Si hay algo en lo que yo absolutamente soy intransable, o sea, alguien puede negociar conmigo, aunque sea un paciente asmático, tengo que echar el perro de la casa, esa pregunta frecuente, tengo que cambiar la alfombra. Bueno, el número uno de todas esas cosas es que no puede estar expuesto a nadie que fume, ni dentro ni fuera de la casa. Fumar fuera de la casa no previene las infecciones respiratorias, aumenta la gravedad, aumenta el riesgo de morir por neumonía, en niños menores de 1 año aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante. O sea, el cigarro está absolutamente prohibido para cualquier niño pequeño y para cualquier adolescente. Nosotros en nuestro país tenemos cifras de 30-40% de consumo de tabaco en adolescentes. Somos los top one de consumo de tabaco. Así que también un llamado a la población, sobre todo nosotros que vivimos en Temuco, Padre Las Casas, 2 de las 10 ciudades más contaminadas de Latinoamérica. No le agregue más daño a su pulmón. Sí, a propósito, Juan Andrés, estamos cerrando una ola de frío. Con esto cierro también la conversación, ¿no? Agradeciéndote por cierto la gentileza. Estamos en los últimos estertores de esta ola de frío que azotó nuestra región. Nada indica que no vaya a volver en algunos días más o en algunas semanas más. La temperatura de la casa para efectos de la prevención o el cuidado incluso de niños ya con alguna enfermedad respiratoria. Solemos meterle leña a la estufa como que hay, tener temperaturas altísimas dentro del hogar. ¿Es recomendable aquello? Lo más recomendable es temperatura moderada. Moderada, estamos hablando de 18, 19 grados, temperatura moderada. ¿Ya? Eso a veces, obvio, va a depender de la realidad de cada familia. A veces cuesta en lugares levantar la temperatura hasta eso, sobre todo en mañanas tan frías como esta. Ahora, esto también es algo que yo frecuentemente le digo a los pacientes. Llegan con la mamá, llegan con la abuelita, y la abuelita tratando de, sin tratar de caricaturizar un poco esto, sin ofender a las abuelitas, que son grandes cuidadoras de mis pacientes. Pero el frío no provoca enfermedad. El frío no enferma, lo que enferma son los virus. ¿Ya? Los virus no entran por lo que los niños anden a pie pelado. Los virus no entran por los pies, los virus entran por la nariz, por la vía respiratoria. Así que repítanselo a quien se los diga. Los niños no se enferman por el frío, se enferman porque durante los meses de invierno hay más virus circulando, pero los virus enferman a los niños, no el frío. Clarito, el doctor Juan Andrés Navarro. Sí, pediatra broncopulmonar. Quiero agradecerte esta conversación, Juan Andrés, a ver si estamos hablando nuevamente en algunas semanas más o en un par de meses más sobre estos mismos temas. Muchísimas gracias, que tengas buena tarde. Ya, pues muchas gracias a ustedes también. Muy buena tarde a todas las personas que nos acompañan.